En nuestro último segmento vimos los cuatro diferentes grupos de gente que existen en el mundo, los que no son salvos y saben que no son salvos, los que son salvos y saben que son salvos, los que son salvos y todavía no saben que son salvos, y luego el que hace todo un lío, la cuarta categoría de los que no son salvos, pero que tienen la certeza de que son salvos. Y de esta manera lo que complica nuestra búsqueda de la certeza de la salvación es que vemos que hay dos categorías de gente que están seguras de que están en un estado de salvación. El único problema es que uno de ellos no está realmente en un estado de salvación. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que mi certeza no es como la certeza falsa de los que piensan que han sido salvos, pero que en realidad no lo son? Eso nos lleva justo de regreso a la primera lección en donde vimos a Jesús advirtiendo en el Sermón del Monte, cuando Él dijo que muchos vendrían a Él en los últimos días, diciendo: Señor, Señor, ¿no hicimos esto y lo otro en tu nombre? Esta gente viene a Jesús muy segura de que le pertenecen, pero Él va a rechazarlos. En consecuencia de eso, exponiendo su certeza como una falsificación, como falsa, de manera que lo que hoy quiero hacer es hablar sobre la falsa certeza. Voy a mostrar dos problemas que encontramos. La primera es que la gente tiene un sentido falso de certeza de salvación porque ellos no entienden los requerimientos de la salvación. Ellos tienen un malentendido de lo que implica la salvación. De esta manera, si usted tiene una mala teología de salvación, eso puede llevarlo a una falsa certeza. Y luego, el segundo gran problema es que si usted tiene una teología corrupta, entonces tiene que ver que también es posible para una persona tener una teología firme, un control firme de esto que es requerido, pero ellos también están equivocados en términos de si ellos de manera personal, verdadera y auténtica han conocido los requerimientos. Así que esto complica doblemente el asunto y vamos a ver a esto en una perspectiva más amplia, comenzando ya. El primer error fundamental que conduce a un falso sentido de certeza o convicción de salvación es el error del universalismo. El universalismo enseña que todo el mundo es salvo, todo el mundo se va al cielo, y de esta manera, si soy persuadido de esta doctrina de salvación, para mí, y este es un simple silogismo que va de la doctrina de la salvación universal al estado de mi destino como un individuo en particular. Yo puedo hacer esto de manera silogística. Todo el mundo es salvo, yo soy un cuerpo de este mundo, por tanto, yo soy salvo. Si toda la gente es salva y yo soy gente, entonces puedo estar seguro de que yo también soy salvo. Esto también lleva consigo la idea de lo que denomino la doctrina de la justificación por la muerte, la cual creo es la doctrina de la justificación más dominante en nuestra cultura hoy en día. La controversia más grande en la historia de la Iglesia tuvo lugar precisamente en el siglo XVI entre la Iglesia Católica Romana y los reformadores protestantes sobre este asunto mismo de cómo tuvo lugar la justificación. Este asunto de la justificación solo por la fe o por algunos otros medios siempre volvió la disputa teológica más volátil y hoy, sin embargo,
esta no es el asunto predominante en nuestra cultura, sino que más bien la doctrina que más compite con la doctrina bíblica de la justificación solo por la fe es la doctrina de la justificación por la muerte. Yo ya he hecho referencia a las preguntas de diagnóstico del evangelismo explosivo. Hay dos de ellas, bueno, ya mencioné una, donde en la discusión para evangelismo a la persona se le pregunta: ¿ha llegado al lugar en su vida espiritual o en su pensamiento en donde usted sabe con seguridad que cuando muera va a ir al cielo? Y luego esa pregunta es seguida por la segunda pregunta: supóngase que fuera a morir hoy y usted se presentara delante de Dios y Dios le dijera: ¿por qué debería yo permitirle entrar a mi cielo? ¿Qué diría usted? Bueno, he hecho esa pregunta a mucha gente y mientras más respuestas obtenemos a esa pregunta, es lo que nosotros llamamos respuesta de obras de justicia, en donde la gente le dice a Dios: bueno, he vivido una buena vida o hice lo mejor que pude. Pero yo le pregunté esto a mi hijo cuando él era un niño y le dije: si fueras a morir hoy y estuvieras delante de Dios y Dios te dijera: ¿por qué te dejaría entrar en mi cielo? ¿Qué le dirías a Dios? Y mi hijo me miró como que esa hubiera sido la pregunta más boba que alguien alguna vez se hubiera imaginado, y él entonces dijo: bueno, yo diría: porque estoy muerto. Y pensé: él está criándose en un hogar que está destinado a la teología bíblica y no solo he fracasado en comunicar la justificación solo por la fe a mi propio hijo, él ya había sido capturado por el punto de vista dominante en nuestra cultura de que todo el mundo va al cielo y que todo lo que usted tiene que hacer para ir al cielo es morir. Tenemos tan eliminado el juicio final de nuestro pensamiento y hemos suprimido cualquier noción de castigo divino o del infierno de nuestro pensamiento y del pensamiento de la Iglesia, que ahora se supone que todo lo que usted tiene que hacer para ir al cielo es simplemente morir. De hecho, el medio más poderoso de la gracia por la santificación en nuestra cultura es morir, porque el pecador es transformado de manera automática entre la morgue y el cementerio, de manera que cuando tenemos el servicio fúnebre, esta persona es presentada a nosotros como un dechado de virtudes y de pronto los pecados son removidos porque ellos han muerto con la persona. Este es un asunto muy peligroso, porque la Escritura nos advierte una y otra vez que esto queda designado a cada persona una vez que muere y luego viene el juicio. A la gente le gusta pensar que la amenaza de un último juicio es algo inventado por un reguero de evangelistas como Billy Sunday, o Moody, o Billy Graham, o Jonathan Edwards, o George Whitefield, y así sucesivamente, pero no, nadie enseña más claro acerca del juicio final y una división entre el cielo y el infierno que Jesús mismo. Jesús habló más acerca del infierno de lo que habló acerca del cielo, y él con frecuencia advirtió a sus oyentes que en ese día final cada palabra ociosa va a ir a juicio. Pero si hay algo que queramos reprimir psicológicamente, precisamente es esa amenaza, porque ninguno de nosotros desea ser hallado responsable de nuestros propios pecados. Esa es nuestra naturaleza, y de esta manera no hay nada más atrayente para los seres humanos que el universalismo, la idea de que todos somos salvos. La segunda base falsa para la certeza es lo que denominaría el legalismo. Otra manera de ser denominado es
obras de justicia. Este punto de vista enseña que lo que usted tiene que hacer para entrar en el cielo es obedecer la ley de Dios y vivir una buena vida. Eso es que sus obras, sus buenas acciones, lo van a llevar al cielo. De esta forma, la gente piensa que ha encontrado el estándar que Dios ha expuesto y en la base de su evaluación propia de su carácter y de su función, tienen confianza de que van a pasar el examen, de que reunirán los requerimientos y reunirán los estándares para su entrada al cielo. Como dije hace unos momentos, en el programa de evangelismo explosivo, yo no solo hice esas preguntas a una multitud de gente, sino que he entrenado a más de 200 personas, quienes fueron 1 o 2 veces a la semana a la comunidad y hablaron con la gente y les hicieron este tipo de preguntas y establecimos una correlación con las preguntas. El 90% de las respuestas cayeron en la categoría de obras de justicia. Cuando usted dice a alguien, si usted fuera a morir hoy y se presentara delante de Dios y Dios le dijera, ¿por qué le permitiría yo a usted entrar en mi cielo? ¿Qué le diría? La gente diría, he vivido una buena vida, o yo di un diezmo a la iglesia, o yo trabajé con los niños, entre otras cosas. Pero su confianza descansaba en algún tipo de función que ellos habían alcanzado durante su vida. Ahora, esto es una base falsa para la certeza, porque la Escritura lo pone muy claro, que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Si alguien encarna este falso entendimiento de salvación, este sería el joven rico que encontró a Jesús durante el ministerio terrenal de Cristo. ¿Usted recuerda esa narración o relato cuando el joven rico vino a Jesús y él vino a él con cumplidos saliendo de sus labios? Él dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él estaba preguntando acerca de lo que se requería para la salvación, pero él llamó a Jesús bueno, y antes de que Jesús contestara esta pregunta acerca de los requerimientos para ser salvo, él detuvo al hombre en seco y lo desafió diciéndole, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ahora, debido a esa respuesta, algunos críticos dicen que Jesús está negando su propia bondad aquí y su propia deidad, pero no, de ninguna manera. Jesús conoce muy bien que este hombre no tiene un indicio acerca de la persona a quien está hablando. Él no conoce quién es Jesús. Él no conoce que está haciendo esta pregunta al Dios que se hizo carne, porque todo lo que el joven rico conoce es que está hablando con un rabí itinerante y está haciendo la pregunta teológica, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús se detiene y dice, espere un minuto. Este es un tipo de punto de vista superficial de bondad que usted está usando aquí. ¿Por qué me llamas bueno? ¿No has leído los Salmos? Yo sé que tú no has leído la carta de Pablo a los romanos, porque esa todavía no ha sido escrita, pero en esa carta Pablo, citando el Antiguo Testamento, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Espere un momento. Eso parece absurdo. Vemos gente no creyente haciendo el bien todo el tiempo, y esto depende de lo que usted quiere decir con bueno. El estándar bíblico de bondad es la justicia de Dios, y nosotros somos juzgados de 2 maneras. Una, por nuestra conformidad conductual a la ley de Dios, y 2, por la motivación interna o deseo de obedecer la ley de Dios. Ahora, yo puedo ver a alguien en el exterior y ver a la gente alrededor mío llevando a cabo lo que Juan Calvino denomina virtud cívica. Ellos hacen cosas buenas.
Ellos donan su dinero para causas buenas, ayudan a los pobres, aún pueden sacrificarse por alguien más, y ellos hacen toda clase de cosas grandiosas en el nivel horizontal. Ellos manejan sus vehículos de acuerdo con el nivel de velocidad, pero no lo están haciendo porque sus corazones tienen un puro y completo amor de Dios. Ellos pueden ser lo que Jonathan Edwards denomina un interés progresista involucrado. Una vez escuché la historia de un hombre que era no creyente. Él estaba en la calle cuando un edificio fue atrapado en el fuego. Había una premura para rescatar a la gente que estaba en ese infierno y los bomberos fueron y sacaron a cuanta gente pudieron, pero ahora era demasiado peligroso regresar al edificio. Y entonces se dieron cuenta de que todavía había un niño atrapado en el edificio, y de la multitud de espectadores, solo este hombre, ignorando las llamas e ignorando el infierno, se apresuró al edificio y todos en la multitud lo aclamaban, y unos pocos momentos más tarde, él regresó vivo y seguro, con un bulto en sus brazos, y la gente continuaba clamando hasta que se dieron cuenta de que él había traído sus ahorros de toda su vida y dejado al niño para que muriera. La pregunta es esta: supongamos que el hombre hubiera muerto en las llamas. Él hubiera sido un héroe local, porque la suposición habría sido que él había arriesgado su vida para salvar a ese niño, no para salvar su fortuna. Pero nosotros podemos ir aún más allá de eso. Yo creo que es posible para los no creyentes apresurarse hacia ese edificio para salvar al niño y perder sus vidas en el proceso. Esa es la justicia civil. Esa es la preocupación natural que tenemos los unos por los otros. Pero cuando Dios mira el acto, Él quiere decir: ¿procede esta obra del corazón que ama a Dios por completo? Recuerden el primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si yo obedezco la ley por fuera, mientras mi corazón no lo he entregado por completo a Dios, entonces mi virtud ha sido contaminada. Esa es la razón por la cual Agustín dijo que aún nuestras mejores virtudes no son sino vicios espléndidos, porque mientras estemos en este cuerpo de carne, habrá pecado que se sujete a sí mismo a todo lo que hagamos. Pero esto es lo que el joven rico no entendió. Él pensó que encontraría el estándar. Pablo advierte en el Nuevo Testamento que los que se juzgan a ellos mismos por ellos mismos y se juzgan a ellos mismos entre ellos mismos no son sabios, porque así es como lo hacemos. Vemos la actuación del otro y pensamos que Dios está calificando la curva, y si yo me mantengo apartado del adulterio, o me mantengo apartado del asesinato, o de ser desfalcador, o de cometer algún pecado atroz como esos, y siempre puedo encontrar gente que es más pecaminosa de lo que yo soy, y yo pienso, bueno, comparado con ellos, lo estoy haciendo bastante bien. Y esta es la actitud de este hombre que viene a Jesús. Él piensa que Jesús es un buen hombre. De esta manera, él lo detiene en seco y le dice: tú conoces la ley, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Y este hombre ahora revela su entendimiento superficial de la ley, porque él le dice a Jesús algo como: eso es todo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. He guardado los 10 mandamientos toda mi vida. Ahora, lo que Jesús pudo haber hecho con ese joven es dicho: bueno, veo que no estuviste en el Sermón del Monte cuando expliqué las implicaciones profundas acerca de estas leyes. Qué lástima, te perdiste esa charla. Pero, en lugar de hacer eso, él utilizó un hermoso método pedagógico
para hacerle ver a este hombre su error. Él dijo: «Muy bien, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme». En este punto, Jesús no estaba dando un nuevo camino de salvación en donde usted puede ser salvo donando sus bienes a los pobres. Jesús tampoco estaba implementando un mandato universal para que la gente se despoje de toda su propiedad privada. Él estaba tratando con este hombre, y este era un hombre rico. El corazón de este hombre estaba atrapado por sus riquezas. De esta manera, para él, su dinero era su Dios, su ídolo. Y Jesús dijo: «Guardaste todos los 10 mandamientos. Muy bien. Revisemos el número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Anda y vende todo lo que tienes». Y el hombre, que había estado tan entusiasta apenas unos momentos antes, se nos dice que comenzó a mover su cabeza. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. De todo lo que se trataba ese encuentro era de la bondad. Tenemos suficiente justicia para satisfacer las demandas de un Dios santo. El Nuevo Testamento y cada página no contradice esa premisa de que toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia, y la persona que está confiando en su justicia para ser salva tiene una certeza falsa. No hay suficientes obras en el mundo que usted pueda hacerlas para ser salvo. Usted es un siervo inútil. De eso es de lo que se trataba la reforma evangélica en el siglo XVI. Hay otro método falso de salvación, al cual lo denominaría sacerdotismo. El sacerdotismo significa que la salvación es llevada a cabo a través del sacerdocio, a través de los sacramentos o a través de la iglesia. Y de esta manera la gente puede decir: bueno, yo fui bautizado, yo tenía el sacramento de la penitencia, o yo tuve la cena del Señor, o lo que sea. Los sacramentos son muy importantes. Los sacramentos comunican las promesas de Dios para nosotros, para nuestra salvación. Los sacramentos son modos de gracia, pero ningún sacramento u ordenanza ha salvado a nadie. Y si usted pone su confianza en los sacramentos u ordenanzas, entonces usted tiene una certeza de salvación falsa, porque está confiando en algo que no salva ni lo puede salvar. De manera cercana está relacionada a esta idea de que todo lo que ellos tienen que hacer para ser salvos es unirse a una iglesia. Si se unen a una iglesia, se imaginan que están dentro en el cuerpo visible de Cristo, y asumen que si están en el cuerpo visible, también deben estar en la iglesia invisible. De esta manera, su confianza está ahora puesta en su membresía. La membresía dentro de la iglesia no justifica a nadie, y ahí tenemos otro camino falso para tener certeza, el cual es una base ilegítima para la certeza en total. Finalmente, en el así denominado mundo evangélico, tenemos otros caminos: hacer la oración del pecador, levantar su mano en respuesta a un llamamiento, pasar adelante hacia un altar, tomar la decisión por Jesús. Todas estas son técnicas o métodos utilizados para llamar a la gente al arrepentimiento, para llamar a la gente a la fe, y están bien. Pero el peligro es que si usted hace la oración, levanta su mano, camina, toma la decisión, usted puede confiar en eso. Bueno, ya hemos visto que las profesiones externas pueden ser engañosas, y usted en realidad no está poseyendo los pasos necesarios para la salvación. Vamos a ver en nuestra próxima lección cómo podemos encontrar los caminos auténticos para la salvación y cómo estos caminos falsos pueden ser superados.